Para asegurarnos de verlo todo, marcamos una zona en el mapa por día. Como estaréis escuchando, el sonido es de agua y sí, estamos en la mismísima Fontana de Trevi, uno de los lugares emblemáticos de Roma. Por si alguien se pregunta qué se hace con ese dinero, y lo recaudan a Cáritas. Que sepáis que más o menos se recauda unos 3.000 euros diarios. Otra cosa que es muy típica de aquí es tirar la moneda. Dice que si tiras una moneda, vuelves. Nosotros la tiramos ahora cuestión de 10 años y sí, hemos vuelto otra vez. Y justamente en el lateral derecho de la fuente está la fuente de los enamorados. De él salen 2 caños y dice la leyenda que si los enamorados beben a la vez, hay amor eterno. Estamos en la iglesia San Andrea de la Frate. Este es el claustro que tengo a mi espalda. Puede parecer una iglesia que pasa desapercibida porque está entre la Fontana de Trevi y la Plaza de España. Su nombre significa arboleda y es que sus orígenes, todo esto era una gran arboleda. Curioso de esta iglesia, fue construida por Borromini, pero en su interior alberga 2 ángeles tallados por el mismo Bernini. Uno sostiene la corona de espinas y el otro ángel la placa de INRI. Aquí tenemos los 2 ángeles que os comentaba de Bernini. Estamos en la Plaza de España. Su nombre se debe a la cercanía con la Embajada Española. Característica: la fuente de la Barcaza por su forma de barca y sus 135 escalones para subir y tomar una buena foto. Justamente una vez que subamos los escalones nos encontramos con otro de los obeliscos tan conocidos y característicos de Roma. Detrás del obelisco tenemos la iglesia de Trinità de Monte, fundada por Luis XII de Francia. Vamos a entrar en la Basílica de San Ambrosio e Carlo. Está rodeado de mármoles, estucos y frescos, y justamente detrás del altar podéis encontrar el Sagrado Corazón de San Carlos. De la Vía del Corso llegamos a la Plaza del Popolo, una de las más grandes de Roma, con aproximadamente 17.000 metros. Justo a la entrada tenemos las famosas iglesias gemelas, que no son gemelas, hay alguna que otra diferencia, así que vamos a entrar en una de ellas. Las iglesias por fuera son iguales, la diferencia está en el interior. Estamos en Santa María de Miracoli. La diferencia es que esta es circular y la otra es ovalada. Como dato curioso, en el altar hay una imagen de la Virgen María que la diseñó el discípulo de Bernini.
Los orígenes de esta plaza se remontan al año 1099, cuando el Papa Pascual II ordena levantar una iglesia bajo este mausoleo, donde se encontraban ni más ni menos que los restos de Nerón. Este imponente obelisco está dedicado al faraón Ramsés II y lo trajeron del mismísimo Egipto. Si os colocáis en el centro de la plaza, es curioso porque también se la conoce como la Plaza del Tridente. Y sombra del obelisco sería lo que es el palo, y los tres tridentes formados por las tres vías principales: Ripetta, Clementina y Vía del Corso. Vamos a entrar en la Basílica de Santa María del Popolo, en la que participaron grandes artistas como Rafael, Bernini o Bramante. Acabamos de ver dos obras de Caravaggio, se encuentran justamente a la izquierda del altar. Y para los seguidores de Dan Brown, en la película Ángeles y Demonios aparece esta capilla, no sé si la recordaréis, porque además aparecen dos pirámides. Otra plaza que no podéis dejar de ver es esta, la Plaza Navona. Antiguamente era el foro Domiciano, donde se hacían luchas de gladiadores y llegó a acoger a más de 30.000 espectadores. A día de hoy encontramos tres fuentes realizadas por el gran escultor Bernini: la Fuente de Neptuno, la Fuente del Toro y justamente en el centro está la más importante, que es la Fuente de los Cuatro Ríos, dedicado a los grandes ríos de aquel momento: el Nilo, el Danubio, el Ganges y el río Plata. Visitar la iglesia de Santa Inés en Agonía. La entrada es gratuita y hay bastantes colas, pero es verdad que va muy rapidito. Nos encontramos en el Panteón, otro de los imprescindibles que no podéis dejar de visitar si venís por Roma. Es el único templo pagano que aún se conserva intacto de la antigua Roma. ¿Y pagano por qué? Porque, como el mismo nombre indica, pan significa todos y teón dioses, es decir, los romanos, que eran tan inteligentes, crearon una forma oval de tal manera que se crea una corriente ascendente y hacen que la gota se desmaterialice. Sí es cierto que si las lluvias son muy abundantes, algo de agua cae, pero es muy poca. Para ello construyeron 22 orificios como ese que hacen que se canalice el agua. Como personajes importantes están enterrados los dos primeros reyes de Italia, que fueron Víctor Manuel II y Humberto I, además del famoso artista Rafael. ¡Wow!
A unos 100 metros del Panteón tenéis la iglesia de San Ignacio de Loyola, que es muy conocida aquí por los romanos como la iglesia de los Traspantojos. Y vamos a entrar y os voy a explicar el porqué. Puedo decir que es la iglesia de las ilusiones ópticas, ¿sí? Porque justamente aquí arriba, que tengo una cúpula, llevo como 10 minutos pensando que es una cúpula y viendo la cúpula, y yo seguía viendo la cúpula, hasta que nos han explicado que si te colocas justamente en este punto amarillo, aquí, ya no es una cúpula, es completamente plano. Y me he dado cuenta porque lo que es supuestamente el ojival no está en el centro, está desplazado. Y hasta que no he llegado al dichoso punto amarillo no he visto que la cúpula no es cúpula, es plana. Pero es que no queda ahí el asunto. Justamente la bóveda principal igual. Yo seguía pensando, qué bonito, qué cúpula, pues tampoco es una cúpula, es también un techo plano, es decir, es el 3D del barroco antiguo. Otro traspantojo de aquí, de esta iglesia, es el altar. Parece multilateral, pero sin embargo es completamente cóncavo. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Para finalizar la visita, a la izquierda del altar tenemos la tumba de San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús. As you fade away.